Cuenta la leyenda que la serpiente Amaru nació del arco iris y partió su cuerpo en dos cadenas montañosas para fundar el Valle del Mantaro. De su hocico brotó la bruma, de sus alas la lluvia y de su cola el granizo. De sus escamas esparcidas se fundaron las realidades y los sueños. Cuentan también que mujeres y hombres habitaron el valle y en señal de gratitud buscaron perpetuar sus anhelos y tradiciones en tejidos, mates burilados y recipientes mágicos llamados libros. Entra en la leyenda, entra en la feliz. Bienvenidas y bienvenidos a la 11ª Feria del Libro Zona Huancayo, evento organizado con el apoyo del Ministerio de Cultura a través de las líneas de apoyo para la cultura. A continuación, escucharemos el diálogo con las menciones especiales del Premio Nacional de Literatura 2020 con Alonso Cueto y Charly de Serra, con sus libros La Perricholi, Reina de Lima, de Alonso Cueto, y Solo vine para que ella me mate, de Charly de Serra. Nos acompañan en estas presentaciones, aparte de nuestros autores, las periodistas invitadas Ana Iber Barrio Nuevo y Katy Subirana. Bienvenidas y bienvenidos, y escucharemos entonces nuestro primer diálogo con Alonso Cueto y Katy Subirana, en relación al libro La Perricholi, Reina de Lima. Permítanme presentarles a Alonso Cueto, caballero. Es cultivador de diferentes subgéneros narrativos, desde la novela policíaca a la novela de indagación psicológica, basada en temas como la vigencia del pasado y las ambiguas leyes de pertenencia a la familia. Su obra puede clasificarse como parte de la corriente realista del Perú, con un interés específico en algunos episodios traumáticos de la historia peruana. Algunos periodos relevantes, como el fin del periodo colonial, la guerra de Sendero Luminoso y la dictadura del presidente Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos. Sus novelas han sido traducidas a más de 15 idiomas. Bienvenido Alonso, bienvenida Katy. Muchísimas gracias por la presentación. Profesor Cueto, es un gusto estar con usted. Bueno, disculparán, yo le digo profesor con mucho respeto. Es un gusto conversar con usted otra vez. ¿Cómo le va? Es un gusto estar contigo, Katy, también mil gracias a la feria. Es un gusto estar contigo y me alegro que podamos vernos, aunque sea en estas circunstancias de lejanía y virtualidad, pero por lo menos es algo. Sí, pues sí, estamos en circunstancias muy difíciles, estamos en medio de una segunda ola, pero en esta pandemia justamente las letras también han sido nuestro refugio, nuestra compañía. Y estoy segura que para muchas personas su libro La Perricholi ha sido una muy buena compañía. Yo tuve el gusto de entrevistarlo a usted hace un par de años, cuando recién lanzó el libro. Y bueno, ahora que ha sido, pues, ha recibido una distinción del Premio Nacional de Literatura en mención honrosa, pues quería que profundicemos un poquito sobre el personaje de Micaela Villegas, que es tan fascinante para usted, para mí y para muchísimas otras personas, ¿no? ¿Qué fue lo que lo impulsó? ¿Qué cosa lo enganchó a usted de Micaela Villegas para aventurarse a hacer este libro? Bueno, sí, con mucho gusto, Katy. Bueno, mira, yo creo que hay algunos tipos de personajes que son atractivos para un escritor, por lo menos atractivos para mí. Y en el caso de la Perricholi, lo que más me entusiasmó, me fascinó desde que oí hablar de ella, ¿no? Cuando era muy joven, fue su capacidad para ser un personaje de contrastes, de contradicciones, ¿no? Primero, bueno, tuvo un gran talento para el arte, para la música, para el baile, pero también fue una magnífica empresaria, algo que la gente no reconoce porque se han ido un poco por el lado de su relación con el virrey Amat, pero fue una gran empresaria, tenía unos molinos ahí en el Rímac y logró amasar una fortuna como empresaria. Por otro lado, era una mujer pues mundana, con capacidad de relación con
con mucha gente, tenía muchos amigos, hacía reuniones en su casa, ahí en el RIMAC, y también, a la vez, era una mujer muy religiosa, ¿no? Devota del Señor de los Milagros, y que de hecho, gracias a ella, el virrey Amat apoyó a una serie de parroquias, ¿no? Tenía esta capacidad para conquistar el mundo, ¿no? Para hacerse cargo de las situaciones, ¿no? Para influir en su época, y al mismo tiempo gestos de autocontrición, ¿no? Que llevan a su famoso encuentro con el sacerdote que lleva la custodia, a quien ella cede la carroza, en la que está viajando, y le dice, yo soy una pecadora, usted merece ir en esta carroza mucho más que yo. Y le dice después a este cura, rece por mí, rece por la Perrichole. Entonces, esta mezcla de mundanidad y de religiosidad, de talento por el arte y de talento por las empresas, ¿no? Capacidad de expresión, ¿no? De conquistar el mundo, y a la vez de capacidad de recogimiento y de ensimismamiento, pues me parecían que eran cualidades muy atractivas, porque creo que un escritor siempre se interesa en los personajes que son difíciles de entender, que no podemos llegar a entender del todo, ¿no? Y desde que supe de ella, desde que muy joven me llevaron a un edificio colonial y me dijeron que ahí se había bañado la Perrichole en latina, que me enseñaron, pues esa imagen de ella siempre me subyugó, me estimuló, y en fin, uno tiene que convivir con personajes a los que uno quiere durante los años que escribe una novela, y eso fue lo que traté de hacer. ¿Cuánto tiempo le demoró tanto investigar como escribir la novela? Porque por lo que usted me dice, es una pasión antigua en usted, una pasión primaria. Sí. Me imagino que a lo largo de su vida ha podido regresar a ella en diversos momentos. Sí, mira, yo revisando las primeras versiones, yo veo que empecé en el 2013 y la novela salió publicada en el 2019, ¿no? O sea que ese tiempo, pero claro, uno se pone a escribir cuando ya lleva mucho tiempo de haber pensado, ¿no? En el personaje, ¿no? Me parece, además, que hay un momento cuando uno está creando un personaje, y esto lo sabrá muy bien Charlie, en el que uno siente que el personaje está respirando, nos está mirando. Fui muchísimas veces al centro de Lima, en algún momento sentí que la podía ver, siempre la veía alejándose de mí, escapándose, ¿no? Como ese texto de Virginia Woolf, que habla de la señora Brown, y que según Virginia Woolf dice que los personajes te dicen, atrápame si puedes, que eso es lo que los personajes dicen, ¿no? Y entonces ella sentía que ella se estaba alejando de ahí y que me decía, atrápame si puedes, un poco, y eso es lo que quise hacer. No sé si lo he logrado, pero la búsqueda de encontrar algo que la definiera, algo que la caracterizara, ¿no? Y que pudiera yo reproducir en las páginas, pues para mí bien ha valido la pena como una experiencia personal, ¿no? De hecho, no hay peor momento que cuando uno decide que un libro ha terminado y que los personajes se van del tiempo que has compartido con ellos y ya les pertenecen a otros, ¿no? O sea, que solamente queda volver a empezar con otros para poder paliar esa gran pérdida. ¿Le costó dejar ir a la Perricholi? Totalmente, sí. Totalmente, me costó dejarla ir, pero al mismo tiempo creo que en esa serie de monogamias, bueno, sucesivas, ¿no? Que uno tiene, ¿no? Cuando se relaciona y se emparenta con sus personajes, pues había otra mujer, otra peruana que también me interesaba, ¿no? Y que empezó a ocupar el lugar de ella. Así que, bueno, se fue en su momento, se fue en su hora, ¿no? Y la extraño mucho, la extraño muchísimo, a pesar de todo, a pesar de que estoy ahora con otra mujer de ficción, me refiero, la extraño mucho. Bueno, pero todos sus lectores agradecemos que la haya dejado ir, porque de verdad la novela es maravillosa. Usted también me dijo una vez que esta reivindicación de la Perricholi, o mejor dicho, esta lectura que se le puede dar a la Perricholi en esta época, evidentemente es muy distinta a la que se le daba en la época en la que vivió. Y usted una vez dijo que no se define por sus relaciones, sino por su conducta.
Eso creo que es una lectura más del siglo XXI. En su momento, en la época en la que vivió la Perricholi, ¿qué fue lo más escandaloso? ¿Sus relaciones o su conducta? Mira, hay que ver cómo era la sociedad de la segunda mitad del siglo XVIII en Lima, ¿no? Hay un libro de Paul Rizopatrón muy interesante sobre las familias de la nobleza, y él, bueno, él cuenta cómo eran estos grandes apellidos que además tenían grandes fortunas, producto de, muchas veces de sus campos, de la actividad agraria, ¿no? Que en las haciendas distribuidas a lo largo de Lima. Y Paul Reza Patrón llega a decir que incluso hubo más nobles en Lima que en México, ¿no? O sea, la cantidad de duques, de condes, ¿no? De varones, en general, que eran familias que creaban, digamos, tenían una relación endogámica donde los hijos de estas familias se casaban a su vez entre sí, ¿no? Este, entonces, la Perricholi no pertenecía a ese grupo. Ella era hija de Joseph Villegas, un hombre, un arequipeño de origen bastardo, que había tenido dinero en su juventud, pero que ya lo había perdido cuando ella nace, que era, bueno, casado en segundas nupcias, ¿no? Y y era entonces una figura pues al margen de esta masa, ¿no? Endogámica creada por la nobleza. Entonces, que una mujer como ella se emparentara, se relacionara, se emparejara, mejor dicho, con el virrey, era una afrenta, ¿no? Era algo muy, muy duro, porque ellos querían halagar al virrey, era esta clase, digamos, aristócrata, querían halagar, pero que una mujer de otro lado, que venía digamos, de abajo, ¿no? En cierto modo, tuviera esta relación, era algo escandaloso para esta gente, ¿no? Entonces, eso hace que ella reaccione ante esta gente con desafío, ¿no? Digamos, con altivez, ¿no? Y esto es algo que me impresiona mucho en ella, la capacidad que tuvo, ¿no? Creo yo, para realizar en las costumbres, en las relaciones, en la vida, en la vida social, algo que ya se estaba cocinando en el mundo militar, que era la independencia que llegaría pues unos años después, ¿no? O sea que ella anticipa en el mundo de las costumbres muchos de los hechos militares y políticos que vendrían después de ella, ¿no? Entonces, pero esta capacidad de ponerse por encima de su tiempo, de adelantarse a su tiempo, es un tema de conversación. Pero era una mujer romántica al mismo tiempo, ¿no? Era una mujer fiel a sus amigos, fiel a sus hermanas, fiel a su marido, ¿no? Cuando finalmente se casa con el Navarro, con Fermín Echarri, ¿no? Y que, bueno, fiel a su único hijo, ¿no? El hijo que tuvo con el virrey, ¿no? El virrey Amado. Si bien su novela llega en un momento en el que las figuras de diversas mujeres que han marcado la historia están siendo recuperadas de una mejor forma, ¿cree que esto se debe al momento histórico que vivimos? ¿Por qué estas recuperaciones no se dieron antes? O sea, está su novela, está también la novela que habla de Manuelita Sáenz, que salió un par de años antes, ¿no? ¿Es por el tiempo en el que vivimos? ¿Es por el tiempo que se tomaron los escritores al investigar? ¿Qué cree que es lo que condiciona esto? Bueno, mira, la Perricholi muere en el año 19 y poco después Prósper Mérimée escribe su obra de teatro La carroza del Santo Sacramento, que luego va a dar lugar a varias óperas, ¿no? Entre ellas La Perricole de Offenbach, ¿no? Y va a dar lugar digamos, es un personaje que se mete en el imaginario europeo muy rápido, ¿no? O sea, como te digo, pero hay esta obra, y después las óperas, y después ya en el siglo XX hay una película de Jean Renoir, donde Ana Magnani hace de la Perricholi, y después hay otra película en España, porque, bueno, con una actriz española, quiero decir, que es una americana. Y luego está, bueno, la novela de Thornton Wilder, ¿no? Donde también ella aparece, ¿no? Lo que pasa es que esas novelas, esas obras de teatro, esas obras musicales,
y esa película enfatizan mucho en este episodio de la carroza del Santo Sacramento, y a mí me parecía que un aspecto a rescatar era también su trabajo como empresaria, su trabajo como emprendedora, ¿no? Y no solo la parte, digamos, sentimental y artística, ¿no? Entonces, tuvo mucha prensa. Hay una serie de Ricardo Palma que se llama Genialidades de la Perricholi. Hay una novela que leí muchísimas veces cuando escribí el libro, que es de Luis Alberto Sánchez, que se llama La Perricholi. Bueno, hubo 2 series de televisión, está también la novela de Jamel Flores, ¿no? Que se llama La Rosa del Virreinato, así que pero a mí me interesaba, y todos estos libros me sirvieron de muchísimo, está también en la obra de Ventura García Calderón, ¿no? Pero todos estos libros se regodean más en las relaciones de videollamada, en los escándalos, qué sé yo. Lo suyo es algo mucho más grande, abarca mucho más. Son libros, a mí me sirvieron mucho estos libros, me parecen libros muy, muy interesantes, y mencionan también, ¿no? El aspecto de la Perricholi como empresario, ¿no? En fin, creo que todavía puede haber muchas versiones nuevas sobre ella, porque creo que es un personaje que sigue siendo enigmático, contradictorio, y como te digo, ese es el gran bien para un escritor, ¿no? Yo creo que en la vida, como en la literatura, queremos a la gente que no entendemos, ¿no? Si entendemos a alguien, ya no lo queremos, porque ya no hay nada más que hacer en su exploración, en su búsqueda, pero si no entendemos a alguien, esto se aplica a la literatura como a la vida, pues tenemos más que explorar, más que buscar, más que hacer. Mira tú, los grandes héroes de la literatura son personajes que no terminamos de entender, ¿no? Y por eso es que siguen vigentes. Y eso es lo que pasa, creo, con los que tomamos como modelos para los libros que podemos escribir, ¿no? Claro, el tema es que con Micaela Villegas pues se comete una injusticia histórica, ¿no? La historia que nos enseñan en el colegio es muy diferente no sé si diferente o muy sesgada, muy sesgada, y es una visión muy, muy miope sobre lo que en realidad es este personaje. A mí me parece genial que usted se haya tomado el trabajo de hacer algo que normalmente no se hace mucho aquí en el Perú, que es una novela histórica, ¿no? Entonces, esta exploración de novela histórica de repente se ha abierto otro camino para otro libro suyo. Claro, es muy cierto lo que dices, Katy. Yo creo que el Perú tiene una gran historia y me sorprende que los escritores peruanos no nos hemos dedicado más a la novela histórica, digamos, como género, ¿no? Dada la historia, ¿no? que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Entonces, claro, tenemos a grandes personajes históricos, y la mayor parte de esos personajes son mujeres, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ahora creo que también, ¿no? Estoy en el proceso, ¿no? También largo, complicado, pero gratificante, de otro personaje, de otra mujer, ¿no? De la hija mestiza de Francisco Pizarro y de Francisca Pizarro, y bueno, todos mis intereses, mis amores, mi tiempo, ¿no? Están al servicio de ella, y ella pues es igual que la Perricholi, un personaje contradictorio, lleno de contrastes, desde su origen, ¿no? Desde que es la hija del conquistador y de la hermana de Atahualpa, ¿no? De Sisa Quispe, ¿no? Es la primera mestiza probablemente que hay en el Perú, y mire, el mestizaje es hasta el día de hoy el gran tema del Perú y el gran tema del mundo, ¿no? El gran tema Claro, es un tema que todavía nos da para explorar mucho en la literatura, en la ficción y también en el ensayo, en cosas mucho más académicas. Ahora, profesor, no, dígame. Que no, en el tema de la novela histórica, lo que quería decir es que lo más importante es creer en el personaje concreto, o sea, no creer en que estamos haciendo historia, no estamos haciendo historia, estamos haciendo novela. La historia es un adjetivo, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaba es qué pensaba, qué sentía, qué quería, de qué se arrepentía
a quien le tenía cólera ella, la Perricholi, como personaje concreto, ¿no? No representar la época, no definir conceptos históricos, sino contar una historia, que es lo que creo que todos debemos hacer, ¿no? Y con un personaje que es individual. Como un personaje realmente encantador. Muchísimas gracias, profesor, por esta Gracias a conversación. ti, Katy, encantado de estar contigo y de conversar. Y a la No, el feria de gusto ha sido siempre totalmente mío. Le doy el pase a Anaí con Charlie. Muchísimas gracias. Ha sido el diálogo entre Alonso Cueto y Katy Subirán alrededor del libro La Perricholi, Reina de Lima, de Alonso Cueto. Le damos la bienvenida al siguiente diálogo alrededor del libro Solo vine para que ella me mate, de Charlie Becerra, y nuestros invitados son Charlie Becerra el día de hoy, que comparte una conversación con la periodista Anaí Barrio Nuevo. Permítame presentar al autor. Es periodista y escritor peruano. Sus cuentos han aparecido en antologías nacionales y extranjeras y publica semanalmente una columna en la edición regional del diario Correo. La investigación El origen de la hidra, crimen organizado en el norte de Perú, con Aguilar 2017, fue su primer libro. Solo vine para que ella me mate, Planeta 2019, es su primera novela. Bienvenido, Charlie, bienvenida, Anaí. Gracias, Yaidit. Bueno, como tú mencionaste antes, tenemos las menciones honrosas del Premio Nacional de Literatura, y una de ellas fue esta novela, ¿no? Solo vine para que ella me mate, de Charlie Becerra. Charlie, qué gusto estar contigo una vez más, conversando sobre este libro, sobre el que conversamos mucho antes de que saliera también, ¿no? En el proceso de edición. Entiendo que déjame empezar resumiendo muy brevemente aquello de lo que trata esta novela, porque claro, en el caso de la Perricholi, sobre la cual se ha conversado antes, es una historia más o menos que todos conocemos, ¿no? Con novedades que por supuesto te puede traer una novela, pero esta es una historia absolutamente, digamos, original, ¿no? Entonces, y bueno, de lo que trata es de una familia que está en Trujillo, un padre y una madre, y que tienen dos hijos que son algo así como Caín y Abel, Manuel y Alejandro Ocampo, ¿no? Uno va a dar a prisión y el otro emprende un viaje con el sueño de llegar a los Estados Unidos. Dije que es una historia totalmente original, pero lo primero que tenemos es la mención de una historia pues ultra conocida, que es la de Caín y Abel. ¿Qué tan original puede llegar a ser una novela, Charlie? Hola, Anaí, para mí es un gusto volver a conversar contigo. Gracias a la feria por la invitación, y en realidad quiero saludar también a Katy y Alonso por esta conversación que han tenido. En realidad, las cosas que dice Alonso, yo también, Katy, le voy a decir maestro Cueto, porque en realidad uno sigue aprendiendo mucho y hay muchas cosas que se me han quedado. Bueno, en realidad, Anaí, esta novela, mira, esta reinterpretación, digamos, de la historia de Caín y Abel, para mí es una cosa muy cercana, porque yo soy de una familia, digamos, numerosa. Nosotros somos 5 hermanos y yo soy el mayor. Y en realidad uno tiene la posibilidad, cuando es una familia con una cantidad de integrantes como esa, de ver unas dinámicas sociales casi que al microscopio, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que yo pongo en la novela, digamos, no serán exactamente iguales, pero vienen inspiradas en las cosas y en la dinámica que hay dentro de una familia, y en la diferencia de hermanos que, a pesar de tener los mismos padres, en mi caso, de tener una educación igual, pues resultan ser personas con motivaciones, digamos, muy diferentes. Me gustó mucho eso, y me gustó mucho el hecho de que, así como menciona, se percibiera que esta dualidad entre el personaje de Manuel y Alejandro, sí son personajes muy distintos, pero tienen como un juego en pared, ¿no? Digamos, cómo van afrontando cada situación, lo llevan de manera distinta, y al final pues terminan ambos en puntos muy diferentes. Para mí fue muy interesante abordar conflictos
digamos, muy cotidianos, pero llevarlos a una dimensión mucho mayor, ¿no? Con repercusiones mucho más grandes. Entonces, bueno, eso es lo que he intentado, ¿no? Muy bien, los padres de estos dos chicos, Manuel y Alejandro, que son algo así como el bien y el mal, Caín y Abel, son, digamos, conforman como un matrimonio muy clásico, ¿no? Humilde, pero en su humildad está tremendamente desgastado. Entonces, por un lado, está el padre, que es una figura protectora, y la madre, que también es protectora, pero son perfiles completamente diferentes. Víctor y Amalia. ¿Cómo es el personaje de Amalia como este modelo de madre latinoamericana, si quieres, sobreprotectora y a la vez amantísima de sus hijos, ¿no? Ella ha dado prácticamente su vida por ellos, ¿no? ¿Cómo te aproximas o te puedes aproximar generalmente a los personajes femeninos que hay varios en esta novela de interés, pero empecemos con Amalia? Bueno, sí, tú bien lo has dicho, Amalia es un arquetipo prácticamente de la madre latinoamericana, ¿no? Solo que yo quería para ella un final distinto. Es decir, yo quería, claro, que se reflejara ese tipo de madre, pero también llevarla al extremo y sentir de que toda esa vida que ha entregado a sus hijos, al final para ella se le hace que no sirvió de nada o no sirvió de mucho, ¿no? Porque finalmente con todo lo que amó a sus hijos, con todo lo que dedicó a sus hijos, no puede realmente prever o hacer algo con respecto al rumbo final que van a tener los hijos, ¿no? Entonces, yo me ponía a pensar, ¿qué sucede con estas madres? ¿Qué sucede realmente en el fondo de ellas, ¿no? Digamos, una madre tiene posiciones como muy políticamente correctas, ¿no? Con respecto a sus hijos y con respecto a la imagen hacia la sociedad, ¿verdad? O sea, ¿qué puede decir de sus hijos y qué no debe decir? Entonces, yo quería en realidad con el personaje de Amalia, pues perfecto, presentar este arquetipo, pero meterme, digamos, en las fibras del personaje y encontrar a una persona real, a una persona de carne y hueso. ¿Qué pasa con esta persona cuando realmente lo ha perdido todo? O sea, digamos, muchos personajes o muchas personas que se parecen a Amalia, pues podrán terminar al final de su vida de repente vistiendo de negro hasta el final de sus días, ¿no? O teniendo un discurso ya casi aprendido para la sociedad y para la gente que le pregunta por sus hijos. Pero yo no quería eso para Amalia, yo quería sentir que, mira, que al personaje también hay que darle la posibilidad de rendirse si es que eso es lo que quiere, ¿no? Y no mantenerlo ahí vivo con todo ese dolor encima. Entonces, me permitió contar esa historia desde otro punto. ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Qué es lo que no queremos ver de repente? ¿Qué es lo que no queremos sentir de una madre, no? Porque una madre que piensa y dice estas cosas es como contradice o contraviene toda la imagen que tenemos. Y yo no quería eso. Yo quería un personaje que fuera lo más real posible y que nos permitiera entrar en esa intimidad con él, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, es una madre que tiene un lado que a ratos puede resultar odioso, ¿cierto? Pone mucha presión en la familia. No solo es una madre de familia, ¿no? Es decir, una pieza muy importante en este matrimonio y en relación con estos hijos a los que, digamos, da respaldo y al mismo tiempo apaña, ¿no? Pero bueno, y está también el padre, que es quien emprende la búsqueda de Alejandro cuando deja de enviar noticias desde México, que es a donde ha llegado en su intento por llegar a los Estados Unidos, ¿no? Por alcanzar los Estados Unidos, y se queda y adquiere una vida que sus padres no hubieran sospechado, ¿no? En esta parte me llama mucho la atención en el viaje que hace Alejandro desde Trujillo por tierra a través de toda América Central para llegar a México, es la manera como tú has recreado personajes de diferentes nacionalidades, ¿no? Es decir, está el amigo colombiano que tiene una manera de hablar colombiana, y están los muchos personajes mexicanos con los que él entra en contacto que también hablan como el mexicano, ¿no? Y entonces, obviamente, es imposible no hacer una relación con el tipo de narrativa de Bolaño, ¿no? De Roberto Bolaño, el chileno,
que recreaba incluso el peruano, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti o qué proceso seguiste para poder recrear estas diferentes maneras de hablar nacionales? ¿Y en qué medida influyó en tu obra la obra de Bolaño? Bueno, en realidad muchísimo. Yo ya vengo de una generación para la que casi es imposible escaparse de la influencia de Bolaño. O sea, uno lee Los Detectives Salvajes en determinado punto de su juventud y ya sabe, al menos a mí me pasó, ya sabes que no puedes volver a las novelas, digamos, escritas de una manera, digamos, de repente más plana, ¿no? O sea, Bolaño tiene un juego, o sea, Bolaño dice, va, me importa muy poco cómo se han escrito los libros hasta ahora, yo los voy a escribir de esta manera. Yo voy a poner un testimonio, voy a hacer que hable, y claro, y a mí me sabe como que la historia va saltando, ¿no? De aquí, acá, acá, y él le va poniendo, digamos, los peldaños sobre los que quiere que salte. Sí, totalmente. Ahora, para mí fue una liberación también el hecho de que, digamos, una de las preocupaciones que yo tenía más al momento de escribir ficción era, a ver, los personajes, sí, y eso es una cosa que aprendo mucho de la novela policial, porque la novela policial, si un personaje no habla como debe hablar, o sea, ahí se puede acabar la novela. La novela se puede caer en el momento en que el personaje no dice las cosas como debe decirlas, ¿no? Elmore Leonard tiene un ejemplo muy interesante de una de sus novelas, donde dice, bueno, este era tipo un contrabandista italiano, ¿verdad? Pero que cuando se encuentra con mi personaje principal no me ayuda. Entonces me di cuenta que no era un contrabandista italiano, sino que era un judío que vendía autos y se llamaba tal, y entonces el personaje echó a andar. Entonces, para mí el tema de la forma de hablar de los personajes es fundamental. Yo tenía, digamos, esa inquietud sobre cómo abordar un personaje y que al momento de leer lo que dice o leer el personaje en sí mismo fuera creíble. Entonces, hice uso de una cosa que yo he tenido siempre. La gente, bueno, la gente que me conoce más sabe que a mí me gusta hacer muchas bromas y muchos chistes y me gusta imitar a las personas, ¿no? No voy a hacer una imitación ahora, tengo por seguro, por respeto al maestro Cueto, obviamente, y a la gente que nos está viendo. Pero siempre me gustó eso, ¿no? Y también mi padre hace eso, siempre, siempre hacía eso. Y a mí me sorprendía mucho cómo mi padre podía escuchar a mi abuela hablando y de pronto agarraba y comenzaba a hablar exactamente igual que ella, ¿no? Entonces, más o menos que nosotros hemos ido aprendiendo eso. Y, esa suerte de mimetización con una forma de hablar, pienso que era un recurso al que yo la había rehuido mucho durante mucho tiempo, porque yo sentía que no debía escribir así si quería escribir un buen libro, ¿no? Pero entonces llega Bolaño y me demuestra que no, que eso es precisamente lo que debo hacer. Entonces, por eso, cuando yo converso, en el caso de Clara Elvira Ospina, cuando conversaba con ella sobre esta novela, que ella es colombiana, me dice, oye, pero tú tienes amigos colombianos, ¿o qué? ¿Me entiendes? Entonces, no, o sea, básicamente uno se acostumbra e inmediatamente se activa ese, no sé, ese artefacto que te permite mimetizarte con esa otra persona y con su forma de hablar. Me pasa ahorita, ya había comentado antes de empezar, que estábamos haciendo un podcast con un amigo argentino y un amigo mexicano sobre novela policial. Entonces llega un momento en que ya no se sabe ni cuál es el argentino ni cuál es el mexicano, porque yo los escucho hablar y entonces inmediatamente, casi sin poder evitarlo, yo comienzo a hablar como ellos. Entonces ya la gente que podrá escuchar el podcast se va a dar cuenta que yo comienzo a hablar como el argentino, como el mexicano. Entonces, eso lo he tenido mucho tiempo y para mí fue una liberación poder utilizarlo en esta novela, ¿no? Siento que el resultado ha sido bien recibido. Qué interesante, ¿no? Porque es como si una habilidad histriónica colaborara con la escritura. Eh, Totalmente. de manera que, claro, da la idea de todos los recursos que pone un escritor en juego cuando arma una historia, ¿no? Por un lado está la investigación y por otro lado incluso, pues, habilidades histriónicas, ¿no? Digamos, la idea de que se escribe en cuerpo y alma, ¿no? Eh, Totalmente. bueno, y llegando a México, este joven Alejandro Ocampo de Trujillo, conoce sobre todo a un par de mujeres importantes en su vida, ¿no? Una de ellas es una mujer trans. ¿Cómo así se te ocurrió en
pensando en la lógica de este personaje, me sirve introducir esta figura de Sandy, ¿no? La mujer trans que acompaña algo del periplo de Alejandro en México. Bueno, mira, Sandy es uno de los personajes que yo siento más tiernos y que aunque no tiene una gran participación dentro de la novela, se roba el corazón. Hay una escena, por ejemplo, en la que finalmente el padre de Alejandro llega a México y se encuentra con Sandy en un momento. Y claro, el padre de Alejandro, yo no tengo claro si es que se da cuenta que es una mujer trans o si ni siquiera se da cuenta de eso, pero cuando se da cuenta, sí, de que Sandy sabe sobre su hijo y que ha convivido con su hijo, es decir, que lo ha frecuentado, ¿no? Él le pregunta entonces, usted y mi hijo, ¿no? Como si hubieran tenido una relación. Y a mí me parece tan tierno ese momento en el que Sandy se ruboriza, ¿no? La sola idea de haber tenido algo que ver o de que haya sido posible que tuvieran que ver. Sí, mira, y yo no sé, pero digamos que en ese momento yo sentía que la novela necesitaba, en primer lugar, color, condimento, ¿verdad? Ya teníamos a personajes que veníamos conociendo un buen rato, entonces ya quería algo que pudiera ser como un punto disruptivo, ¿no? Que nuevamente le subiera el volumen a la novela y le diera ese giro y ese sabor. Entonces, para mí encontrar más Andy fue casi providencial. Y nada, y me gustó mucho en realidad la posibilidad de construir un personaje. Nunca había escrito sobre un personaje trans en este caso, pero siento que salió muy natural. Salió muy natural y Bueno, me gustó mucho. sí. Es un personaje que tiene un papel muy auténtico, ¿no? Es una mujer Sí. trans como podría serlo cualquiera. Quiero Ujú. decir, una construcción de este personaje donde su condición trans no es el eje principal de ella, ¿no? Claro, totalmente, Y sus totalmente. acciones, digamos, como puede ocurrir o podía ocurrir en una literatura un poco más antigua, latinoamericana, qué sé yo, como En el beso de la mujer araña o los libros de Manuel Puig, ¿no? Entonces, Ujú. es como un tratamiento bastante contemporáneo de este tipo de personaje. Y luego Claro, está esta otra mujer que es una de las llaves que conducen a los dos ejes principales de la novela, ¿no? Digamos, dos de los ejes principales de esta novela, que es Guadalupe Santos, de quien Alejandro Ocampo se hace amante, pero que ya era amante de La Chole, uno de los capos del narcotráfico. Entonces, esta Guadalupe, pienso quizá que es un personaje un poco pasivo. ¿Cómo la percibes tú? bueno, mira, yo tenía en claro de que ese personaje no podía ser la típica muñeca de la mafia, entre comillas, ¿verdad? Entonces, quise dotarla de una rebeldía diferente, una rebeldía pasiva, ¿ok? Porque ella puede seguir la corriente, puede estar ahí, puede dejarse llevar, pero llega el momento en que hay cosas que no va a negociar. Y cuando no va a negociar algo, pues le prende fuego a todo y no le interesa y se va. Entonces, claro, eso también me gustaba mucho porque es un personaje también muy diferente al de Alejandro, ¿no? O sea, Alejandro Sí. finalmente casi que es una víctima de las circunstancias y se deja llevar, ya sea que tenga buena suerte o no. Entonces, juntar a ambos y ver cómo termina esa historia romántica, pues también fue una cosa que yo mismo quería ver, yo mismo quería averiguar cómo iba a acabar eso, ¿no? Sí, bueno, el otro elemento, además de lo familiar, el narcotráfico, y el otro elemento que se relaciona con el narcotráfico y que cierra la novela hacia el final, poniéndole una sorpresa que es, de cierto modo, aterradora, es la corrupción policial relacionada con el narcotráfico, con el tráfico de personas incluso, ¿no? Pero sobre todo con el narcotráfico y la política de gran nivel. Bueno, es una gran Totalmente. novela la que has escrito, Charlie, súper entretenida. No sé si quieras añadir algo antes de terminar. Bueno, pues nada, en realidad muy agradecido con la feria, muy agradecido contigo, Anaí. Siempre es un gusto conversar contigo. Que esta es una conversación atípica, no está durando apenas 20 minutos. Normalmente las de nosotros duran 2 a 3 horas. Pero bueno, y muchísimas gracias también por la oportunidad de poder compartir esta pantalla
con Alonso Cueto, que para mí es una persona que realmente de la que puedo aprender muchísimo y que a mí como escritor me permite visualizar una carrera, ¿no? Digamos, uno no tiene en el Perú tantos referentes con los cuales decir, yo quiero seguir una carrera como esta persona, pero Alonso Cueto sí lo es. Entonces, nada, yo encantadísimo, encantadísimo. A ver cuándo la repetimos. Muchas gracias, Charlie, por tus palabras y muy interesante todas tus respuestas. Te agradezco muchísimo. Ya habrá ocasión de conversar cuando todo esto acabe, que es la frase más común de estos días. Bueno, han sido 2 autores, 2 novelas, con menciones especiales en el Premio Nacional de Literatura 2020 y por supuesto no podíamos dejarlas pasar en la Feria del Libro Zona Huancayo. Nuestro agradecimiento a Alonso Cueto Caballero, a Charlie Becerra. Muchísimas gracias por sus acertadas preguntas y conversaciones, a las 2 periodistas, Anaí Barrio Nuevo y a Katy Subirana. Recuerden que toda la programación la pueden encontrar en nuestra página web www.feriadelibro.com.pe y seguir todas las transmisiones a través de nuestras redes sociales. Buen día.